En todo el mundo, las tareas agrícolas rutinarias han llevado a descubrimientos increíbles. Desde huevos gigantes hasta cerdos con 8 patas, aquí hay 20 descubrimientos impactantes hechos por granjeros. Número 20. La recepción de huevos. En una pequeña comunidad agrícola de Texas, lo que comenzó como un día normal de recolección de huevos, se convirtió rápidamente en un hallazgo extraordinario. Un granjero local descubrió un huevo que era tan grande que casi parecía imposible. Era casi 3 veces el tamaño de un huevo normal y pesaba más de 6 onzas. La curiosidad pudo más que el granjero y abrió el enorme huevo. Para su asombro, dentro había otro huevo completo. Este fenómeno poco común, llamado huevo doble, ocurre cuando el sistema reproductivo de una gallina produce 2 huevos tan juntos que uno queda atrapado dentro del otro. El resultado es un huevo dentro de otro huevo, una vista tan inusual que pocas personas la presenciarán en su vida. Este huevo doble en particular pronto se hizo famoso y se volvió viral después de que el granjero compartiera fotos en línea. A pesar de la rareza, el huevo era completamente seguro para comer, lo que ofrece una visión poco común de la imprevisibilidad de la naturaleza. Los huevos dobles nos recuerdan que la naturaleza nunca deja de sorprendernos, y a veces esas sorpresas ocurren en los lugares más inesperados. Número 19. Pulpo. En 2014, un granjero de la China rural se encontró mirando fijamente una vista increíble. Uno de sus lechones, nacido con un par de extremidades extra, rápidamente fue noticia en todo el mundo. El lechón, que formaba parte de una camada de 8, tenía 4 patas adicionales que le crecían desde el abdomen. Esta rara condición, conocida como polimelia, no se limita solo a los humanos. Puede ocurrir en varios animales, aunque es increíblemente poco común. A pesar de las extremidades adicionales, Octopig estaba saludable y realizaba actividades típicas de los lechones, como amamantar y explorar su entorno. Sin embargo, debido a su anatomía inusual, moverse era un desafío para el cerdo. El granjero, consciente de las posibles complicaciones de la cirugía, decidió no intervenir. En cambio, decidió cuidar a Octopig como estaba, asegurándose de que el lechón tuviera todo lo que necesitaba para prosperar. La polimelia no dañó la salud de Octopig, pero ciertamente planteó preguntas sobre los límites de los diseños de la naturaleza. Número 18. Cerdo, con cara humana. En América del Sur, un granjero hizo un descubrimiento escalofriante en una nueva camada de lechones. Entre ellos había uno que se destacaba no por su tamaño o color, sino por sus sorprendentes rasgos faciales. El cerdito tenía una cara casi humana. Sus rasgos eran tan sorprendentemente inusuales que muchos se sorprendieron. El cerdito parecía débil y luchaba por mantenerse en pie, a diferencia de sus hermanos más sanos. Los espectadores se sintieron perturbados por la brusquedad con la que el granjero trató al frágil cerdito, una visión que despertó preocupación. Muchos pensaban que el pobre animal merecía un trato más suave, considerando su condición única y vulnerable. El descubrimiento de este extraño cerdito dejó a la gente preguntándose sobre los factores genéticos o ambientales que podrían haber causado tal anomalía. Si bien la apariencia del cerdito era un misterio, fue otro recordatorio de cómo pueden surgir sucesos inesperados de las situaciones más comunes. Número 17. Avión de combate alemán de la Segunda Guerra Mundial. En una tarde típica en Dinamarca, Daniel Ramm Christiansen y su padre Klaus se embarcaron en lo que pensaron que sería un proyecto histórico divertido. Inspirado por una lección de la clase de historia de Daniel, Klaus sugirió en broma que buscaran en la granja de su familia un avión de combate alemán del que se rumoreaba que su abuelo había mencionado una vez. Armados con un detector de metales y sin demasiadas expectativas, comenzaron a explorar los campos. Lo que descubrieron iba mucho más allá de una leyenda familiar. A medida que cavaban más profundamente, los restos de metal revelaron los restos de un Messerschmitt Bf 109 alemán, un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Enterrado durante más de 70 años, el avión se había estrellado en su tierra durante la guerra. Junto con los restos, descubrieron los restos del piloto, una billetera, dinero e incluso un pequeño libro. El Messerschmitt Bf 109 fue una parte clave de la Luftwaffe. Se utilizó en batallas críticas como la Batalla de Inglaterra. El descubrimiento no fue solo un hallazgo histórico significativo,
sino también una conexión conmovedora con el pasado. Los restos y los artículos finalmente se entregaron al Museo Histórico del Norte de Jutlandia. El análisis reveló monedas danesas y cupones de alimentos, lo que ahondó aún más en el misterio del piloto derribado y agregó nuevas capas a la historia de este trozo de historia enterrado durante mucho tiempo. El hallazgo de la familia Christiansen fue una increíble mirada al pasado, que nos recuerda que la historia a menudo se puede descubrir en los lugares más inesperados. Número 16. Cráter de 6 pies. El día normal de un granjero local se vio interrumpido dramáticamente cuando descubrió un enorme cráter de 6 pies de ancho en su propiedad. Mientras inspeccionaba el lugar, se dio cuenta de que era el resultado de un proyectil de artillería del ejército que se había desviado de su curso. El proyectil, que se había desviado de su objetivo por 5 millas, había viajado sobre 2 aldeas antes de caer con un estruendo atronador en el campo del granjero. Milagrosamente, a pesar del potencial destructivo del proyectil, nadie resultó herido y no se reportaron daños a la propiedad. El ejército respondió de inmediato deteniendo todos los ejercicios de tiro real para investigar la causa del fallo. La artillería moderna puede viajar distancias de hasta 30 millas, por lo que el incidente generó preocupación. Los expertos revisaron las condiciones climáticas, posibles fallas en el equipo y errores humanos para evitar que se repitiera un error tan peligroso. Aunque este raro incidente no resultó en víctimas, sirvió como recordatorio de cómo incluso el error de cálculo más pequeño puede tener consecuencias inesperadas. Número 15. Miles de ratones. En 2021, Australia se enfrentó a una crisis abrumadora en forma de una plaga masiva de ratones que tomó al país por sorpresa. La infestación fue tan grave que las ciudades, granjas y pueblos fueron invadidos por millones de ratones. En Nueva Gales del Sur, un granjero descubrió que su granero estaba completamente invadido por los roedores, que parecían cubrir cada centímetro del suelo, devorando maquinaria, heno y todo lo que pudieran roer. La visión de la gran cantidad de ratones fue nada menos que apocalíptica. El brote de la plaga estuvo vinculado a una cosecha de cereales inusualmente buena, que creó un excedente masivo de alimentos, combinado con lluvias frecuentes que proporcionaron las condiciones perfectas para la reproducción. Con una fuente de alimento tan grande y un refugio tan amplio, la población de ratones se disparó. Este aumento en el número provocó una devastación generalizada. Los cultivos fueron destruidos, los suministros de alimentos en los hogares se contaminaron, e incluso los hospitales recibieron informes de ratones que mordían a los pacientes. Para los agricultores, el costo económico fue alto, y algunos perdieron hasta $300 en cultivos. La plaga de 2021 cambió la comprensión de cómo estos desastres naturales pueden escalar rápidamente y afectar a las comunidades locales. La plaga de 1993, que había sido considerada la peor, ahora parecía pequeña en comparación. Número 14. Pollo de 4 patas. En las tranquilas tierras de cultivo del norte de Queensland, Australia, un granjero hizo un descubrimiento asombroso. Uno de sus pollos había nacido no con 2, sino con 4 patas. El raro pájaro, que había desarrollado una condición genética conocida como polimelia, rápidamente se convirtió en el tema de conversación de la comunidad agrícola local. La polimelia, una condición que conduce al crecimiento de extremidades adicionales, es extremadamente rara, pero se ha documentado en varias especies, incluidas las gallinas. Este pollo de 4 patas tuvo un comienzo difícil en su vida. Su extraña apariencia provocó que las otras gallinas lo acosaran sin descanso. Preocupado por su seguridad y bienestar, el granjero, Jess Leeming, recurrió a las redes sociales con la esperanza de encontrar un nuevo hogar para el ave. Afortunadamente, Olive Needham, una conservacionista local, intervino para brindarle el cuidado que necesitaba el pollo. A pesar de sus patas adicionales, el ave no parecía estar molesta por la condición. Sin embargo, su vida en la granja fue un desafío debido al acoso de otras gallinas. Gracias a la amabilidad de quienes intervinieron para ayudar, el pollo tuvo la oportunidad de prosperar en un entorno más solidario. Este raro caso de polimelia destacó las cosas sorprendentes que puede producir la naturaleza y cómo una comunidad puede unirse para ayudar a un animal necesitado. Número 13.
tumbas romanas de 1 a 800 años de antigüedad. En diciembre de 2023, un granjero del pueblo de Nova Barbovka en Bulgaria hizo un descubrimiento asombroso. Mientras araba su campo durante su rutina agrícola habitual, descubrió 2 tumbas romanas que datan de hace unos impresionantes 1800 años. Estas tumbas, hechas de ladrillo y revestidas de yeso, estaban selladas con grandes losas de piedra caliza, lo que sugería que las personas enterradas en su interior probablemente eran de gran riqueza y estatus. Una de las tumbas contenía los restos de un hombre y una mujer que se cree que tenían entre 45 y 60 años en el momento de su muerte. Junto a los restos había objetos valiosos como joyas de oro, monedas y un broche bañado en plata, así como vasijas de vidrio lacrimógeno utilizadas en la antigüedad para recoger las lágrimas de los dolientes. Estos elementos indicaban que el lugar de enterramiento era de principios del siglo III después de Cristo, un período en el que la región formaba parte de la provincia romana de Moesia. La segunda tumba, más pequeña, contenía los restos de un niño de entre 2 y 3 años. Junto al esqueleto del niño había un raro medallón de bronce que representaba al emperador romano Caracalla, acuñado en Asia Menor alrededor del año 214 después de Cristo. Este descubrimiento, junto con el ajuar funerario, sugiere que la familia puede haber tenido vínculos con la ciudad romana de Nicópolis ad Istrom, no lejos del lugar. Número 12. Ternero de 2 cabezas en el condado de Baker, Florida. El granjero Dwight Cruz se sorprendió cuando una de sus vacas dio a luz a un ternero con 2 caras. Esta rara enfermedad, conocida como policefalia, hizo que el ternero llamado Annabelle por la hija de Dwight naciera con 2 cabezas, cada una con su propio par de ojos, narices y bocas. La policefalia es un trastorno genético increíblemente raro, con una probabilidad de ocurrencia de 1 en 400 millones. A pesar de su extraordinaria apariencia, Annabelle luchaba por mantenerse en pie y no podía mamar de su madre, por lo que Dwight la alimentó con biberón. Lo que era aún más inusual era que cuando Annabelle bebía de una boca, la otra también parecía mamar, lo que desconcertó a Dwight y su familia. Con su condición única, Annabelle enfrentó muchos desafíos y debido a la rareza de su condición, el tiempo máximo que ha sobrevivido un ternero de 2 cabezas es de 40 días. Sin embargo, Dwight sigue teniendo la esperanza de que Annabelle continúe desafiando las expectativas. Se ha puesto en contacto con Ripley's Believe It or Not, con la esperanza de que la historia de Annabelle inspire a otros y genere conciencia sobre estas condiciones raras. Número 11. Una losa de piedra de 2600 años. Del faraón egipcio. Mientras preparaba su tierra para la siembra, un granjero en el noreste de Egipto descubrió una reliquia increíble del pasado, una losa o estela de arenisca que data de hace 2600 años. Este notable artefacto, que mide 91 pulgadas de largo y 41 pulgadas de ancho, proviene del reinado del faraón Wahibrae Heibre, también conocido como Apris. Wahibrae Heibre gobernó Egipto durante la dinastía 26ª, desde aproximadamente el 589 a.C. hasta el 570 a.C. El período estuvo marcado por conflictos militares e inestabilidad política, y el reinado de Apris es particularmente conocido por las tensiones con los fenicios y una guerra civil que finalmente condujo a su caída. La estela está cubierta de jeroglíficos con 15 líneas de inscripciones que detallan las campañas militares del faraón. También incluye un disco solar alado y un cartucho real con el nombre de Apris. La conexión del artefacto con la actividad militar se enfatiza aún más por sus tallados detallados, y se cree que conmemora una victoria o un evento significativo durante el reinado de Apris. El descubrimiento de la estela proporciona una visión invaluable de este tumultuoso período de la historia del antiguo Egipto, arrojando luz sobre las luchas militares y políticas que definieron la dinastía 26ª. Las traducciones de los jeroglíficos que se están realizando podrían revelar aún más detalles sobre la vida y el reinado de este faraón menos conocido. Número 10. Serpientes enredadas en el sur de Tailandia. La mañana de una granjera dio un giro inesperado cuando descubrió 2 enormes cobras reales atrapadas en una cerca de alambre. Las serpientes, una de 2,5 metros y la otra de 2,1 metros, se encontraron enredadas en la red diseñada para proteger un estanque de patos.
estaban librando una dura y desesperada batalla por la libertad. Al reconocer el peligro de la situación, el granjero Bunserb Nakthon-Kul pidió ayuda de inmediato, y un equipo de rescate de vida silvestre llegó en cuestión de minutos para evaluar la situación. El equipo, compuesto por 5 rescatistas capacitados, sabía que manipular a las cobras requería mucho cuidado. Lenta y metódicamente, trabajaron para desenredar las serpientes de la red, conscientes de que un movimiento repentino podría desencadenar un ataque. Una vez liberadas, las cobras fueron colocadas de forma segura en sacos separados para su transporte y finalmente fueron liberadas nuevamente en la naturaleza. Este dramático incidente ocurrió durante la temporada de apareamiento de la cobra real, lo que explica por qué las 2 serpientes fueron encontradas juntas. Curiosamente, la cobra real macho, aunque más pequeña, era tan agresiva como la hembra. Esta operación de rescate marcó la 10ª y 11ª cobra real que el equipo había encontrado en solo 2 meses, lo que muestra los riesgos y desafíos que plantean estas poderosas criaturas durante su período de apareamiento. Número 9. El tesoro de monedas romanas de 2015. Un día tranquilo en el pueblo de Yuquín, Suiza, se vio interrumpido dramáticamente cuando un granjero local tropezó con un tesoro escondido. Mientras cuidaba su huerto de cerezos, el granjero notó algo inusual, un objeto brillante que sobresalía de un montículo de tierra. Curioso, comenzó a cavar y descubrió lo que resultó ser una de las colecciones más grandes de monedas romanas jamás encontradas en Suiza. No se trataba solo de un pequeño escondite. El tesoro contenía más de 4.000 monedas, la mayoría de bronce, con algunas piezas que contenían hasta un 5% de plata. Estas monedas, que pesan 15 kilos, habían sido enterradas hace casi 1.700 años, en algún momento entre 270 y 305 después de Cristo. Las monedas databan de los reinados de los emperadores romanos Aureliano y Maximiano, figuras que desempeñaron papeles importantes en la historia del imperio. La conservación de las monedas era notable. Muchas estaban en casi perfecto estado, sus inscripciones aún claramente visibles, lo que indica que fueron enterradas poco después de ser acuñadas. Algunas monedas incluso se descubrieron en pequeñas bolsas de cuero, lo que sugiere que habían sido escondidas deliberadamente, probablemente durante un período de incertidumbre política o económica. Después del descubrimiento, el granjero siguió la ley suiza y se puso en contacto de inmediato con las autoridades arqueológicas locales. Después de meses de excavación cuidadosa, se confirmó que el hallazgo era uno de los tesoros de monedas romanas más importantes jamás desenterrados en la región. Hoy, estos artefactos se conservan y exhiben en el Museo Vindenis en Brugge. Número 8. Pozo de la plaga medieval. En los tranquilos campos de Lincolnshire, Inglaterra, un día rutinario de cultivo se convirtió inesperadamente en un escalofriante paseo por la historia. Mientras trabajaba cerca de la histórica abadía de Thornton, un granjero local descubrió una fosa común que contenía los restos de 48 personas, incluidos 27 niños. La tumba data de mediados del siglo XIV, una época en la que la peste negra asoló Europa y acabó con casi la mitad de la población de Inglaterra. Las víctimas fueron enterradas cuidadosamente en filas superpuestas, un triste recordatorio de la escala de la pandemia que devastó la sociedad medieval. Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente significativo es que ofrece nuevos conocimientos sobre cómo las comunidades rurales lidiaron con las secuelas de un evento tan catastrófico. La abadía de Thornton, un centro religioso y médico en ese momento, probablemente sirvió como refugio para muchos de los que sucumbieron a la peste. Un análisis más detallado de los restos confirmó que los individuos estaban infectados con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste negra. Este descubrimiento ha proporcionado a los arqueólogos e historiadores información invaluable sobre la respuesta social y médica a la peste durante su mortífera expansión por Inglaterra. Número 7. Cráneo de mastodonte. En 2014, un granjero que trabajaba en las onduladas colinas del sur de Francia hizo un descubrimiento extraordinario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la vida prehistórica. Mientras araba su campo, el granjero desenterró el cráneo de un antiguo mastodonte de los Pirineos, una criatura que vagó por la región hace millones de años. Al principio, el granjero dudó en revelar su hallazgo,
temiendo que los arqueólogos y los cazadores de tesoros pudieran invadir su propiedad. Pero después de 2 años, finalmente se puso en contacto con el Museo de Historia Natural de Toulouse, donde los expertos confirmaron la importancia del descubrimiento. Este mastodonte, que vivió hace entre 11 y 13 millones de años, tenía un conjunto distintivo de 4 colmillos, 2 en la mandíbula superior y 2 en la inferior, una característica anatómica que hacía que esta especie fuera particularmente única. Antes de este descubrimiento revolucionario, los únicos restos conocidos de esta especie de mastodonte eran unos pocos dientes fosilizados descubiertos en la zona en 1857. El cráneo completo se considera ahora uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de los últimos años y ofrece información poco común sobre la fauna prehistórica de los Pirineos. Los científicos están analizando actualmente el cráneo con la esperanza de aprender más sobre el comportamiento de la especie y su papel en el ecosistema de esa época. Número 6. El rey de las ratas. En un tranquilo pueblo de Saru, Estonia, el granjero Rein Kiev hizo un descubrimiento inquietante y asombroso que sorprendió tanto a los lugareños como a los científicos. Un día, mientras realizaba sus tareas habituales, Rein escuchó extraños ruidos chirriantes que provenían del suelo de su cobertizo. Al investigar, encontró algo realmente extraño: un rey de las ratas. Este fenómeno raro e inquietante involucra a 16 ratas negras cuyas colas se habían enredado irremediablemente, formando un nudo grotesco. 7 de las ratas todavía estaban vivas, intentando desesperadamente liberarse, pero sus esfuerzos solo lograron apretar el nudo, y las ratas restantes se asfixiaron en el proceso. Los reyes ratas son extremadamente raros, con solo 58 casos registrados desde el siglo XVI. Al principio, Rein colocó las ratas en tablones de madera fuera de su casa, sin ser plenamente consciente de la importancia histórica del descubrimiento. Sin embargo, cuando un periodista local se enteró de ello, la historia ganó fuerza rápidamente, despertando el interés de científicos e historiadores. El rey rata finalmente fue enviado al Museo de Historia Natural de la Universidad de Tartu para su estudio. Los expertos creen que los reyes ratas probablemente se forman en condiciones de frío, cuando las ratas se acurrucan para calentarse. Sus largas colas, propensas a enredarse, se congelan o se pegan entre sí por la tierra, el hielo o sus propios excrementos, creando un vínculo del que es casi imposible escapar. Número 5. Caparazón de Glyptodon. En 2015, el granjero José Antonio Nieves estaba dando un paseo casual por su propiedad en Argentina cuando hizo un descubrimiento extraordinario que cautivaría a la comunidad científica. Mientras deambulaba cerca de la orilla fangosa de un río, algo le llamó la atención: un extraño objeto redondo que sobresalía de la tierra. Al observar más de cerca, José se dio cuenta de que no se trataba de una roca ordinaria, sino de algo mucho más antiguo y notable. Era el caparazón fosilizado de un gliptodonte, una antigua criatura que vagó por Sudamérica hace miles de años. Estos enormes animales parecidos a los armadillos, que crecían hasta el tamaño de un Volkswagen Beetle, eran conocidos por sus gruesos caparazones protectores y sus formidables colas, que probablemente utilizaban en batallas con otros gliptodontes, de forma muy similar a cómo los ciervos utilizan sus astas. El gliptodonte, un mamífero herbívoro, vivió durante la época del Pleistoceno, y es posible que haya compartido la tierra con los primeros colonos humanos que posiblemente lo cazaban. El descubrimiento de José dejó atónitos a los paleontólogos, que se maravillaron ante la condición casi intacta del caparazón, que estaba increíblemente bien conservado. El sitio se convirtió en un punto de interés para los arqueólogos y los cazadores de fósiles ansiosos por aprender más sobre esta especie extinta. El descubrimiento no solo nos permitió echar un vistazo al pasado, sino que también desató debates sobre cómo el gliptodon pudo haber interactuado con su entorno y los primeros habitantes humanos de la región. Este raro hallazgo continúa profundizando nuestra comprensión de la vida prehistórica en América del Sur. Número 4. Hueso de mamut lanudo. En Michigan. 2015 se convirtió en un año inolvidable para el agricultor de soja James Bristol. Mientras instalaba un sistema de drenaje en su campo, el equipo de James golpeó algo inusualmente sólido debajo de la superficie. Al principio pensó que era solo otra roca, pero al excavar más,
Se sorprendió al descubrir que no era una roca en absoluto. Era la costilla de un mamut lanudo. Este descubrimiento casual condujo a un hallazgo aún más increíble. Después de que los paleontólogos llegaron al lugar, desenterraron casi 40 huesos adicionales, incluido el cráneo, los colmillos y los dientes del mamut. Los huesos estaban notablemente bien conservados, enterrados en sedimentos de estanque que los protegían de los elementos. Se estima que los huesos tienen entre 11.000 y 715.000 años de antigüedad a lo largo de los milenios, lo que arroja luz sobre la época en la que estas majestuosas criaturas vagaban por Norteamérica durante la Edad de Hielo. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más fascinante fue la posibilidad de que los primeros humanos pudieran haber interactuado con el mamut e incluso haberlo descuartizado. Los signos de cortes y daños en los huesos sugerían que el mamut había sido procesado por manos humanas, lo que proporcionaba una valiosa evidencia de la relación entre los humanos y la megafauna. Los restos del mamut ahora se exhiben en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Michigan, donde continúan intrigando a científicos y visitantes por igual. Este raro hallazgo convirtió a James Farm en un inesperado tesoro de historia prehistórica. Número 3. Huevos misteriosos. En un giro inusual del destino, el granjero Jack del Medio Oeste descubrió algo realmente desconcertante en su granja que le provocaría escalofríos a cualquiera. Una mañana, mientras caminaba hacia su granero, se sobresaltó por un sonido extraño que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Al principio, Jack pensó que se trataba de un problema mecánico, pero el ruido persistió y se hizo más intenso, provocando que se le erizaran los pelos de la nuca. Mientras se aventuraba a investigar en su maizal, se sorprendió al ver docenas de huevos grandes y brillantes esparcidos por el suelo. Estos huevos no se parecían a nada que Jack hubiera visto antes, grandes, espeluznantes y emitiendo un brillo tenue bajo el sol de la mañana. Las hijas de Jack, Mary y Giselle, estaban igualmente desconcertadas e insistieron en que investigara más. Aunque Jack inicialmente estaba dispuesto a destruir los huevos para proteger sus cultivos, sus hijas, sin embargo, le suplicaron que se detuviera. Cuando los huevos comenzaron a temblar, Jack se dio cuenta de que algo aún más extraño se estaba desarrollando ante él. El primer huevo se abrió, revelando una criatura diferente a todo lo que podrían haber imaginado. Este extraño evento desencadenó una cadena de preguntas y preocupaciones. ¿Qué eran estas criaturas? ¿De dónde venían? ¿Y cómo podía aparecer algo tan inusual en su granja? La familia se quedó en suspenso, lidiando con lo que acababan de presenciar. El descubrimiento les dejó más preguntas que respuestas, generando una sensación de misterio que nadie podía explicar. Número 2. Espada vikinga de 1000 años de antigüedad. En mayo de 2024, Ewind Beitani Labre, un granjero noruego de Soldal, estaba realizando su tarea habitual de limpiar las piedras de su campo cuando hizo un descubrimiento que despertaría el interés de arqueólogos e historiadores. Mientras preparaba su tierra para arar, Labra notó un trozo de metal que sobresalía del suelo. Al principio, asumió que era solo otra pieza desechada de equipo agrícola antiguo. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que no era una pieza de metal común y corriente. Era una espada vikinga, bien conservada después de haber estado enterrada durante casi 1000 años. La espada, que mide alrededor de 14,5 pulgadas de largo, data de la época vikinga, alrededor del 900 al 1050 después de Cristo, un período en el que los vikingos estaban estableciendo su dominio en el norte de Europa. Los arqueólogos estaban muy emocionados por el descubrimiento, en particular debido a una inscripción encontrada en la hoja que indicaba que podría ser una espada Ulfbert. Las espadas Ulfbert eran conocidas por su excelente artesanía. Fabricadas con materiales de alta calidad que eran raros para la época, estas espadas eran apreciadas por los guerreros vikingos por su fuerza y precisión. La condición excepcional de la espada se debió en parte a la arcilla densa en la que estaba enterrada, lo que ayudó a preservar su mango y gran parte de su hoja. Este hallazgo es especialmente importante ya que marca la primera espada Ulfbert descubierta en Rogaland, Noruega, y ofrece una visión única de la historia y la cultura vikingas. Gracias al descubrimiento de Labra, la espada es ahora una pieza clave del patrimonio vikingo de la región. Número 1. El mamut colombiano.
En 2015, el granjero texano Wayne McEwen hizo un descubrimiento que entraría en los libros de historia. Desenterró un esqueleto de mamut colombiano casi completo en su rancho de 138 acres, en el sur del condado de Ellis. El mamut, que vagó por América del Norte durante la Edad de Hielo, era más grande y sin pelo en comparación con su primo lanudo. El descubrimiento de Wayne, que tuvo lugar mientras cavaba en un campo, proporcionó a los científicos una oportunidad invaluable para estudiar a estos antiguos gigantes. El esqueleto, notablemente bien conservado, estaba casi intacto, incluidos sus enormes colmillos, lo que ofrece una rara oportunidad de aprender sobre la anatomía, la dieta y el entorno del mamut. El mamut colombiano, un símbolo de la época del Pleistoceno, fue un herbívoro enorme que alguna vez vagó por las llanuras de América del Norte. El hallazgo de McEwen ha proporcionado a los científicos información vital sobre estas criaturas, sus estilos de vida y sus interacciones con el entorno que las rodea. Tras el descubrimiento, McEwen decidió donar los restos del mamut al Museo Perot de Naturaleza y Ciencia de Dallas, donde los paleontólogos han podido estudiarlo en detalle. Este extraordinario hallazgo ha despertado el interés público por la vida prehistórica y el esqueleto sigue ofreciendo información sobre el papel del mamut en los ecosistemas de la Edad de Hielo, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más importantes de su tipo en Texas. Nos vemos en el próximo video.